Con más de 200 muertos diarios por sobredosis de fentanilo, Estados Unidos libra una de sus batallas más duras contra el consumo de drogas. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Qué es el fentanilo y dónde se produce? Y sobre todo, ¿qué impacto puede tener para nuestra región? Te lo explico en el siguiente video. El fentanilo es uno de los opioides más potentes que existen. Se trata de un fármaco sintético utilizado como anestésico, pero al ser mezclado con otros químicos, se convierte en una droga sumamente peligrosa que se puede ingerir en pastillas, aerosoles o en inyectables. Estamos frente a una droga 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína, pero con una duración más corta en el cuerpo. De ahí que se necesite un uso más frecuente y mayores dosis. En este momento en Estados Unidos, en diferentes ciudades hay zonas tomadas por adictos al fentanilo que deambulan por las calles como verdaderos zombies. Por menos de 2 o 3 gramos quedan en ese estado, pero al tratarse de una sustancia mezclada con diferentes químicos, el riesgo de muertes es muy alto. En 2021, más de 100.000 personas murieron por sobredosis de fentanilo. La cifra duplicó a la del año 2015 y hoy en día calculan que al día más de 200 personas mueren por esta droga, solo en Estados Unidos. La ruta de esta droga comienza con los llamados precursores o fabricantes del fármaco. Estos son India y China. Los envían hacia México y luego se distribuyen hacia Estados Unidos. En ese momento, desde China, han negado todo tipo de relación con el tráfico internacional de fentanilo y le piden a Estados Unidos dejar de utilizar este pretexto para sancionar a sus compañías. Es una noticia puramente falsa decir que los precursores chinos del fentanilo están siendo contrabandeados a los Estados Unidos a través de México. La causa fundamental de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos radica en sí misma. Lo que debería hacer es reflexionar sobre sí mismo, fortalecer el control interno sobre los medicamentos recetados, intensificar la publicidad sobre los peligros de las drogas y reducir la demanda interna de drogas, en lugar de difamar a otros países y echarle la culpa a otros. Hay que tener en cuenta que también han encontrado laboratorios en Chile, donde se elabora esta droga y se envía a Colombia, donde es mezclada con diferentes químicos y luego se redistribuye a diferentes países. Debido a esta crisis, Estados Unidos encabeza una estrategia global contra los opioides, buscando alianzas con Canadá y México, país en el que los temibles cárteles de narcotráfico han comenzado a negociar con fentanilo debido a las enormes ganancias que obtienen y que son muy superiores a las del tráfico de cocaína. Para tener una idea, con $2.000 o $3.000 de ampolletas se pueden obtener miles de dosis por un valor de $1 millón. Increíblemente, el cambio climático ha tenido impacto en la producción de hoja de coca y cada vez es más complicado obtener cosechas rentables. Además, la operación contempla la producción en Perú y Bolivia, donde la hoja de coca se convierte en pasta básica. Luego se lleva a laboratorios colombianos para transformarla en cocaína. La carga se traslada a Brasil o Ecuador para enviarla a Estados Unidos y Europa. Con el fentanilo, el proceso se reduce considerablemente. No dependen de los periodos de cosecha o del clima, porque el fentanilo sale de un laboratorio. Con empresas farmacéuticas de fachada, pueden comprar grandes cargamentos que luego se mezclan y ya están listos para vender. Que el fentanilo cuesta prácticamente entre 25 y 30 centavos sintetizar 1 kilo de fentanilo en polvo. Para sacar, digamos, aproximadamente 20.000 dosis, estaría vendiéndose casi entre 20 y 80 dólares, depende de la zona o el hub. El fentanilo, su dosis letal son 2 mililitros, digamos, cuando se saca de la ampolleta pura. En Colombia, los cárteles de la droga recogen entre 400 y 500 kilos de hoja de coca cada 12 meses. En el caso de la heroína, deben procesarla desde cultivos de amapola y deben esperar al menos 4 meses para obtener cerca de 118.000 plantas de amapola en 1 hectárea. En cambio, solo en 2 horas pueden producir 1 kilo de fentanilo, del que obtienen más de 20.000 dosis, convirtiendo al fentanilo en el negocio criminal más rentable que cualquier otra droga. Es precisamente el papel de los cárteles de narcotráfico que ha terminado por convertir al fentanilo en una amenaza global. En el caso de México, los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, han negociado con intermediarios y empresas de China para importar los precursores químicos. Entre ellos se encuentran Jackie Wu, Yonghao Wu, Hua Tao Yao y Kun Jian, según informes de la Administración de Control de Drogas.
Por cada uno de ellos, la agencia estadounidense ofrece hasta $1 millón de recompensa, a cambio de información que lleve a su captura. Las sustancias empleadas para la elaboración de este opioide sintético llegan a los aeropuertos de la Ciudad de México y Guadalajara, en rutas que pasan por Alemania o Estados Unidos. Sin embargo, también son importadas al país a través de rutas marítimas, según la investigación de Inside Crime. Los puertos marítimos más comunes de México a los que llegan estas sustancias químicas son 4. 3 tienen salida al Océano Pacífico y 1 al Golfo de México. Las rutas vienen de diferentes continentes y países, como India, China, Japón y Alemania, pasando por Brasil, donde hay intermediarios que abastecen tanto al cártel de Sinaloa como al cártel de Jalisco Nueva Generación. Según investigaciones de agentes antidrogas, los cargamentos de fentanilo llegan a México y luego se distribuyen para ser procesados, principalmente al norte de México, en especial a Culiacán, donde se encuentra el centro de operaciones del cártel de Sinaloa. Cuando los cocineros de las drogas finalizan su tarea, las organizaciones de narcotráfico envían el producto final a mayoristas y minoristas de Estados Unidos, como parte de la etapa final de la cadena de suministro. Posteriormente, se procede al blanqueo o lavado de dinero, obtenido a través de transacciones encubiertas. Por ejemplo, toda la violencia desatada en los últimos meses en Ecuador parte de enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico. Los Choneros eran una organización criminal vinculada a un cártel de drogas en Colombia. Años después establecieron nexos con el cártel de Sinaloa en México. Sin embargo, los Choneros se dividieron y nació una organización criminal conocida como los Lobos, que es el brazo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación. En México, el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están en guerra y sus aliados en Ecuador hacen lo mismo, desatando matanzas en las calles y también en las prisiones. Incluso, tanto los Choneros como los Lobos están vinculados al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La ola del fentanilo y los opioides también está presente en Europa y se estima que el crimen organizado de Italia, Rusia y Europa del Este está en guerra para tomar lugar en este peligroso negocio que amenaza con convertirse en una amenaza para la salud pública. Recordemos que antes de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos ya había una crisis sanitaria por muertes por sobredosis de drogas y lo mismo estaba pasando en diferentes países europeos. El fentanilo ya está circulando en Colombia, en Ecuador, en Uruguay y en Argentina, y no es de extrañar que en cualquier momento, o tal vez, ya esté circulando en nuestro país. Si te gustó este video, déjanos un like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal de Latina Noticias. Si quieres que desarrollemos o expliquemos algún tema en particular, no te olvides de dejarnos un comentario. Nos vemos en el siguiente video.